Feliz sábado, mis hermanos queridos, de verdad. Un gusto, una alegría siempre y que me inviten para presentar la palabra del Señor. Es una alegría siempre y volver a ver a mis hermanos queridos. Y bueno, y espero que la palabra del Señor en este momento no sea las mías, sino que sean las puestas por nuestro Señor Jesucristo. Y a todas aquellas personas que nos están mirando también, que puedan gozarse de la palabra del Señor. Quiero que abramos nuestra Biblia en el verso de introducción que tuvimos, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Hermanos, el Evangelio se traduce en Cristo crucificado. Esa es nuestra doctrina. Esa es nuestra palabra. Cristo cumpliendo una misión tan importante a la que vino aquí, el entregar su propia vida por nosotros. Hermanos, debería ocuparnos más tiempo en el estudio de ese amor, o cuán amor inmensurable de Dios. Dice, Cristo fue enviado no como un hijo que obedece una orden de su Padre para emprender una misión difícil, pues el sacrificio de Cristo fue voluntario. Ahí a veces escuchamos en muchas ocasiones decir, no, a Cristo lo mataron. A Cristo lo mataron porque Él quiso que lo mataran. Porque Él fue el que entregó su vida en rescate del ser humano. Él en las profundidades de la eternidad, cuando hubo ese pecado, cuando Satanás pecó, Él se ofreció. Él se ofreció para salvar ¿a qué? A esa raza que había sido creada. Quería restablecer al hombre al Edén. Quería restablecer con todas sus, como Dios había creado. Hermanos, ese es el tema que hoy día vamos a estudiar. Dice, entonces entendiendo de que la muerte de Jesús no fue un acto obligado. El acto de Jesús no fue un acto de imposición por el ser humano. Fue un acto de entera voluntad de Jesucristo. Dice en San Juan 10, 17 y 18, para corroborar este punto, poner bien esta idea, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, el deseo de toda la gente, dice, gozosamente aceptó hacerse hombre y morir por los pecadores. Oh, cuán amor inmensurable de Dios. Cuán amor inmensurable. Hermanos, el pecado que nació en un ser creado de inmensa importancia en el cielo, a la cual nosotros no podemos explicar porque tratar de explicarlo es justificar al pecado. Hermanos, así como esa mancha que entró en el cielo y que tuvo su justa retribución, pero cuando el pecado entró en el mundo, entonces, y no antes, la provisión hecha antes empezó a activarse. Hermano querido, en Ezequiel
a veces quiero presentar este amor desde otro punto de vista y ojalá pueda el Señor ayudarnos para que sea entendible. Pero ¿cómo entró el pecado? Muchas veces nosotros solamente presentamos el espíritu de profecía y hay personas que no conocen el espíritu de profecía. ¿Y dónde está en la Biblia? Pues aquí vamos a estudiar ciertos pasajes bíblicos. Dice en Ezequiel 28:14, dice, vamos a ver cómo fue esto, cómo se organiza el pecado, cómo nace la maldad. Queremos ver eso. En Ezequiel 28:14 hay una respuesta y dice así hasta el 17. Tú, querubín grande, ¿qué? ¿Me siguen? Tú, querubín grande, protector. Esto está hablándose para el rey de quién, ¿ustedes se acuerdan? ¿A quién se hace referencia? Estamos hablando del, pero que la reflejan a Satanás, ¿no? Estamos hablando del rey de Tiro. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, hermana, estoy muy rápido, usted me dice. Bueno. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, y te arrojé de entre medio de las piedras de fuego, entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa del esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré para que te miren en ti. Hermanos, aquí nos está haciendo una descripción del evento cuando ¿qué? Cuando hubo el pecado, ¿en dónde? En el cielo, cuando Lucifer, el protector, estaba ¿qué? Le entró en el corazón el pecado. ¿Cómo entró? No lo sabemos, porque la hermana White dice que querer describir el pecado es darle una explicación, y el pecado no tiene explicación, no tiene justificación. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando se refiere entre nosotros, dice que el pecado es, y en eso nos mantenemos y en eso nos quedamos, que es la transgresión de la ley. Y eso debemos entenderlo. Pero ¿cómo entró en el cielo? Solamente en las eternidades, pues algún momento cuando estemos con nuestro Dios lo podremos preguntar. Después dice una gran batalla en el cielo, en Apocalipsis 2:7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién estaba luchando aquí? ¿Quién representa? Miguel, ¿quién es Miguel? Es Jesús en el nombre cuando está en combate. Jesús con el nombre, cuando está en acción de combate se le llama, la Biblia lo llama Miguel. ¿Ya? Muy bien, mi hermano. Entonces, aquí estamos describiendo rápidamente un evento que pasó en el cielo, donde se originó el pecado. Lamentablemente, el pecado que se originó en el cielo fue traído a la tierra porque Satanás vino a la tierra. Y esa maldad generada en este hombre, en este Lucifer que fue creado a la perfección, ese pecado fue lamentablemente introducido a la tierra, donde sus seres queridos, cuando hubo el pecado, miles de millones de ángeles se vinieron. Entonces se hizo el plan para la creación de la raza humana. Fue una de las funciones, me gusta una de las funciones de la raza humana, que iban a estar un tiempo, iban a ser sometidos a ciertas pruebas, y que si eran vencedores a través del único contacto que era con Jesús, ellos podrían nuevamente ser repobladores, ¿no? Iban a sustituir a aquellos ángeles que se habían venido con Lucifer. La historia de la redención, página 13, dice, pero vamos a describir, o sea, ya entendimos cómo fue el pecado en el cielo, ahora vamos a ver el dilema, la crisis que hubo en el cielo. ¿Cómo fue? En Historia de la Redención, página 13 dice, los ángeles leales advirtieron nuevamente y le aseguraron
¿Cuáles serían las consecuencias si persistían? ¿A quién? A Satanás, a Lucifer y a sus ángeles que estaban con él. Porque se vino, déjeme decir que no se vino solo, se vino con millones de ángeles. Él pudo engañar a millones de ángeles. Pudo engañar a seres con una inteligencia superior a la de nosotros. Por eso nosotros debemos estar en guardia, porque nuestro enemigo no es un enemigo fácil. Ya, no es un enemigo fácil. Si pudo convencer a muchos ángeles, entonces es un enemigo de temer. Dice, los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistiría, que él que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlo de toda autoridad. De una manera señalada, castigar su audacia y su terrible rebelión. Me gusta esta parte, pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo. Satanás se rebeló contra la ley de Dios, como se ha venido rebelando y como nos induce a que nosotros nos rebelemos contra la ley de Dios, porque nosotros los seres humanos encontramos el pecado cuando nos rebelamos contra la ley de Dios o cuando la transgredimos la ley de Dios. Hermanos, rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme, pero vemos la astucia de este ser, ¿no?, que se rebeló. Y luego, ¿qué pasó? Después, ¿qué pasó? Cuando Lucifer, ahora viene lo posterior, lo que hace Dios para restablecer el orden en el cielo y restablecer su misma creación. Dice el Padre, Historia de Redención 15, el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitase en la tierra. Entonces salió Satanás del cielo y ahora había que poner en ejecución ¿cuál? ¿El plan de qué? El plan de crear al ser humano para ponerlo en la tierra, ¿no? Lo sometería a pruebas para verificar su lealtad antes que lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. O sea, lo puso a Adán, puso a Eva, puso el huerto del Edén. Satanás podía ir al árbol, pero no podía ir a otro lado, y ahí iba a ser una prueba para el ser humano. Si este hombre vencía la tentación, entonces este hombre iba a estar fuera de peligro que era el propósito de Dios, ponerlo para que viva por la eternidad y pueda ser un repoblador del cielo. Dice, me gusta lo que dice aquí, dijo que había y esto es lo importante del amor inmesurable de Dios. Ahora el hombre pecó en el huerto, ahora había pasado el tiempo, el hombre pecó, pero aquí vamos a empezar a analizar el amor inmensurable de Jesús. Dice el mismo libro, página 37, dijo Jesús que había suplicado ¿a quién? Al Padre, y que le había ofrecido su vida en rescate de nosotros. Ahí se manifiesta el amor por la raza humana. Había entrado en los grandes concilios, se presentó, tenía que ejecutar el plan de la redención y le dice Jesús, yo ofrezco mi vida. ¿Y por qué no un ángel? ¿Por qué no un ángel? Porque solamente la vida de aquel que había creado podía ser ofrecida en sacrificio para que sea acepto ante el Padre. Si no, pudo haber muerto cualquier ángel o cualquier ser que él había creado. Hermanos, este es el amor más grande. Y dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte cayera sobre él, porque la paga del pecado es muerte. Esa muerte que nosotros, que tú y yo deberíamos haber corrido la misma suerte de la muerte, él dijo, yo la tomo. Pero yo la tomo para rescatar a mis criaturas. Hermano, ese es el amor inmenso. Dice, para que por su intermedio el hombre pudiese encontrar el perdón, para que por esa muerte el hombre pueda estar otra vez, ¿qué? El perdón y esté en comunión
¿no? Y pueda ser acepto hasta quién. Por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, por el arrepentimiento, el hombre otra vez vuelve a ser que estar en comunión con Dios. Hermanos, dice, y como resultado de su obediencia a la ley, el hombre puede gozar del favor del Señor y volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Ese es un deseo que debemos tener cada uno. Que a través de ese sacrificio, yo puedo volver a estar viviendo en lo que Dios en su plan original de que el hombre viviese. ¿Dónde? En el jardín del Edén. Y gozar de la eternidad. Hermano, por medio de Jesús se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, que a pesar de su gran pecado, no quedara bajo el dominio completo de Satanás. Si Dios no haya actuado, ¿cómo sería la tierra si Dios no actuaba? ¿Una tierra demoníaca? ¿Una tierra, no sé si haya existido ya por tanto pecado? Pero solamente a través de la puerta de Jesús, cuando Él dice, yo soy la puerta, entonces podemos entrar ¿en qué? Nuevamente en relación y en comunión con Dios. Por eso que ese es el amor más grande que Dios tiene con nosotros. Que aunque somos pecadores, aún nos abre la puerta ¿para qué? Para que encontremos la paz que necesitamos, que es a través de Cristo Jesús. Él quiere ponerse a cuenta contigo. Él quiere ponerse a cuenta. Y algo que me siempre pienso cuando toco el tema de ponerse a cuenta es, por ejemplo, le digo, hermano Rancé, vamos a ponernos cuenta. Usted me debe 20 pesos, yo le debo 30 pesos. Entremos a cuentas, pues, ¿no? A ver, arreglemos. Eso es hacer a cuenta, arreglemos. Pero el Señor Jesús no hizo nada malo. Es el ser humano el que tiene que ponerse a cuenta con Dios. Pero aún Él le dice, vení, pongámonos a cuenta. Oye, es que tremendo amor nos muestra Jesús a través del tiempo en que dice, pongámonos a cuenta. Yo sé que tú te equivocaste. Yo sé que tú quieres caminar, pero hay algo que te hace caminar mal. Pero tú solo no puedes vivir. Tú solo no puedes ser acepto. Tus obras solas no son aceptas ante mí. Porque la naturaleza del ser humano es tendencia al mal. Hoy día estábamos mirando con Rosy y yo le mostraba un ejemplo. Si a esta botella le pongo cualquier color y vierto su agua, ¿qué color va a ser el agua? El color que está en la botella. Pero no va a ser pura ni blanco, ¿cierto? Así es nuestro cuerpo, así es nuestra vida espiritual, así somos nosotros. Somos malos por naturaleza, por lo tanto no podemos quedar buenos frutos. No podemos vertir aguas sagradas, no podemos vertir aguas limpias porque estoy contaminado por el pecado. Pero a menos que yo sinceramente me agarre de esa gracia salvadora y purificadora, yo, a menos que no haga eso, yo jamás podré ser limpio por mi propia voluntad, aunque así lo desee. Hermanos, vuelvo a ver en 1 de Juan 4:10 dice, ahora va hablando acerca de ese amor, desarrollando el tema. 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No que nosotros lo hayamos amado a Dios. ¿Cómo dice? ¿Será que en eso se manifiesta el amor, que yo lo amo a Dios? Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Y dónde se manifestó? No es que yo lo ame ahora, sino que el amor de Dios prevalece el tiempo, porque empezó ¿cuándo, hermano? Cuando se juntaron en el concilio, cuando en el concilio en el cielo, Cristo nos amó primero en allá. En ese amor de allá, en esa eternidad, Él nos amó.
No es que nosotros lo hayamos amado, sino tanto fue el amor de Cristo que allá eternamente Él ya nos amó. Antes que naciéramos nosotros, Él ya nos había amado. Hermanos, nos amó dice, el amor del hombre hacia Dios. Muchas personas amamos a Dios. ¿Y saben qué? Ese amor es una respuesta del gran amor de Dios. Pero aún necesitamos aprender a amar más a Dios. Y no lo vamos a aprender a menos que se lo pidamos. Porque nosotros amamos cuando decimos, no, yo amo a Dios. Y hay personas que aman a Dios. Pero a veces lo confundimos, ese amor, a veces creemos que es como el amor que tenemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres. Pero ese no es el amor que Dios te pide. Porque el amor que Dios te pide sobrepasa todo conocimiento. Ese amor que viene es el amor puro que viene de Dios, que te envía para que tú, a través de ese amor que te envía, tú le puedas amar a Él. ¿Me entiendes? Entonces, dice, Él nos amó. La maravilla del amor divino consiste en que Dios tomó la iniciativa en amarnos. No fuimos nosotros. Él nos amó primero. No hubo una influencia superior que lo persuadiera a amar a la humanidad. La motivación emanó eternamente en lo íntimo de Dios. Qué bonito concepto, ¿no? Que el amor nació en lo íntimo de Dios, porque su trono es un trono de amor y de justicia. ¿Sí? Es su naturaleza de Dios amar. Hermanos, por eso es que cuando Juan describe, que dice, porque ¿de qué? De tal manera amó Dios al mundo. Era que cuando Dios entrega a su Hijo, es que eso es su naturaleza de Dios. Él, cuando ve a un hijo sufriendo, hermano, y cuando nos ve sufriendo, no crean que Él se siente gozoso y no dice, te lo dije. Hermanos, su corazón también pero la decisión del ser humano es tomar o dejar ese amor. Y nuestra decisión de nosotros debe ser tomar y hacernos de nosotros la gracia de Cristo que nos dio para toda la humanidad. Mi hermano, el amor es el atributo resaltante del Creador. Fue por amor que nos creó. Fue por amor que nos salvó. Es importante recalcar este punto que lo voy a, como estamos leyendo aquí que dice en el 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no que nosotros le hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Pero, y haciendo referencia, dice, el amor de Dios abarca a toda la humanidad. ¿Él amó a todos los seres humanos? Sí, sí los amó. ¿Murió por todo? Sí, murió por todo. Pero ¿quiénes se hacen de ese amor? Ahí es la diferencia. Dice, el amor de Dios abarca toda la humanidad, pero beneficia, pero beneficia solo a los que responden a ese amor. ¿Dios nos creó a todos? Dios nos creó a todos. ¿Dios nos ama a todos? Dios nos ama a todos. ¿Todos tenemos la oportunidad de la salvación? Todos tenemos la salvación. Pero solo se benefician, ¿quiénes? Los que se agarran de ese amor, los que obedecen ese amor. El amor requiere reciprocidad. Cuando Dios nos ama, es como aquella persona, Dios me ama, pero yo no le amo porque no hago las cosas que Dios me manda. Porque yo sé que Dios me ama, pero no hago las cosas que Dios me manda o que Dios me exige. Que lo que me exige no es tan fuerte, solamente exige que le ame. Pero cuando yo le amo, genera un cambio en mi vida. ¿Sí o no? Por ejemplo, si usted tiene a su esposa que no le gusta cómo usted está durmiendo, porque a veces usted ronca, o qué sé yo, o toma alguna cosa que no le gusta, ¿el esposo qué va a hacer? Va a tener que dejarlo, pues.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la ama a su esposa y así en reciprocidad. O va a seguir molestándolo, sabe que eso es molestoso. Entonces el amor de Dios que nos dio al ser humano, también Él necesita una reciprocidad. Pero en esa reciprocidad enmarca un cambio de vida en el ser humano. Hermanos, porque no voy a decir yo amo a Dios y transgredo los mandamientos de Dios. Eso no puede ser un amor, ¿no? Entonces, pero es significativo que el amor de Dios abarque tanto a los que rechazan y lo aceptan. El amor está ahí. Dios quiere que todos, ¿qué? Se salven, que todos vayan al arrepentimiento. Ese es su deseo, esa es su voluntad. Pero quienes hacen la voluntad de Dios es lo que hace la diferencia. Ninguno de los perdidos puede acusar a Dios que no lo ama, porque nos amó a todos. Y no hay predestinación y no hay nada de Calvino, ¿no? Calvino, que decía de que había predestinación y yo puedo ser malo o puedo ser bueno, pero si Dios me predestinó, yo soy salvo. Eso no va con el evangelio, porque si fuera así, ¿para qué predicación? Ya sé quiénes se van a salvar. ¿Para qué? ¿Para qué el sacrificio si Dios lo sabía? ¿Me entiendes? Entonces, eso, mis hermanos queridos, tenemos que tomar en cuenta que cada persona va a elegir amar a Dios, guardar sus mandamientos, aceptar a Jesús como su Salvador. Ese es el libre albedrío que nosotros tenemos. Ahí está. Pero si tú quieres amarme, el que ama lo va a demostrar. El que ama lleva frutos. ¿Quiénes son, hermanos, entonces los verdaderos hijos si sabemos que Dios nos ama a todo el mundo? Los que obedecen a Dios. En San Juan capítulo 1 versículo 11 nos dice quiénes son sus hijos. Porque todos somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Pero no todos somos los hijos de Dios. Hay una pequeña diferencia. San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios a todos los que le recibieron. Hay una pequeña diferencia, ¿no, mi hermano? Creer y recibirlo a Dios. Porque usted cuando recibe a Dios, a mí me gusta ver a los hermanos cuando son nuevos en la fe. Me gusta verlo porque me ha pasado a mí. Cuando estamos conociendo a Dios y estamos volviendo a Dios, que creemos que el tiempo es muy corto que tenemos para Dios y queremos estar ahí, queremos trabajar, ¿no? Eso provoca, hermanos queridos, eso es recibirlo a Dios con amor, provocar, genera un cambio de vida, genera un cambio de actitud, genera un cambio de visión de Dios. No somos aquellas personas que solamente estamos sin llevar frutos. Somos personas que somos inquietas para llevar el mensaje de salvación al resto del mundo. Porque la cruz de Cristo debería ser debe consumirnos todo el tiempo. El pensamiento, la cruz de Cristo, la salvación, el mérito de Cristo. Y cuando yo más miro el mérito de Cristo, cuando yo más miro esa cruz ensangrentada de Cristo, me doy cuenta cuán pecador soy. Empiezo a ver mi realidad. Porque mientras no mire ese sacrificio de Cristo expiatorio, ese sacrificio de muerte de Cristo en la cruz, entonces yo no voy a ver y cuando yo lo veo como cualquier cosa, como cuando ustedes ven la pasión de Cristo, muchas veces ustedes seguramente la han visto esa película y dicen, ¡uy!
cómo sufrió Jesús. Pero Jesús no sufrió como eso, sufrió peor que eso. Sufrió peor que eso. Nosotros tenemos que, cuando vemos ahí, eso debería llenar nuestro corazón de sentimiento de arrepentimiento. Porque cuando entendemos eso, entendemos que nuestros hechos, nuestras palabras, ¿no?, son de alguna manera las que crucifican o crucificaron a nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, quiero, para ver ese tema que no hay predestinación, lo vemos aquí en el libro. Dice, no meramente, dice, mas a todos los que le recibieron en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios. No meramente como a un hombre, como un profeta, sino como a un hijo de Dios. Hermanos, no es recibir a Jesús o tener el conocimiento de Jesús como un hombre, como un profeta o como un hombre en el pasado o alguna otra persona. Debemos encarar ese recibimiento que estamos recibiendo al Hijo de Dios. Hermanos, Juan, el enviado de Dios, el Mesías, Juan quiere presentar, dice el comentario bíblico, dice, Juan aquí presenta como un error la creencia que sencillamente, porque Cristo murió para todos los hombres, todos serán salvos. ¿Ustedes han conversado con esa persona? Yo tuve un vecino, no me dijo ya, yo me bauticé. Ahora ya estoy inscrito. Así me lo dijo. Pero resulta que él tomaba, que él hacía todas las cosas malas. Pero cuando usted le decía, no, es que ya Dios murió, yo me bauticé. Por tanto, ya yo soy salvo. Esos que piensan así, como los que piensan en la predestinación, eso es falso. Cada uno va a buscar y va a pelear su salvación en forma individual, con temor y con temblor. Esa es nuestra pelea. La hermana hoy día decía, por eso le dije, hermana, me gustó su concepto. Hoy día, cada día hacemos nuestros tiempos de angustia van preparando, nuestros tiempos diarios nos van preparando para aquel tiempo cuando las cosas se van a poner fuertes. Pero si hoy no voy preparando paso a paso, ¿cómo voy a resistir ese tiempo que nosotros tanto proclamamos? Lo vamos a mirar pasar. Lo vamos a ver pasar y nosotros, llegó el verano y mi nombre no fue hallado. Entonces, mi diario, hoy día, voy preparando mi pelea, mi angustia que cada persona tiene. Cada uno de nosotros tenemos un problema que solucionar cada día. Cada día nosotros tenemos un pecado que tenemos que ir trabajando para vencerlo. Cada uno tenemos problemas, pero es a través de ¿quién? De solamente nuestro Señor Jesucristo. No es que Cristo murió por todo, pero por esa muerte ya soy salvo. No, tengo que empezar a conocer a Jesús y empezar ¿qué? Empezar una vida de transformación y de reforma en mi vida para poder ser acepto ante el Padre. Porque si no, dice Isaías 55:1, porque si no lo hay escrito así. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, porque entonces no haya habido concepto de esto. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid a comprar y comed, venid, comprad sin dinero y sin precios vino y leche. Hermano, entonces no fuera necesario escribir esto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que pelear la buena batalla. Cada uno de nosotros tiene que ir a ¿qué? No es con dinero, no es con plata, no. Cada uno tiene que ir ¿qué? A tener una propia experiencia con Dios. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar lo que aprendemos. Cada uno de nosotros tenemos que levantar la ley de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que respetarla y guardarla. Cada uno de nosotros debe reconocer a Cristo como su Salvador. Hermanos, a los que crean en su nombre, dice,
Pero esto es completamente diferente de creer en el nombre de Dios. Hay muchas personas que dicen, o usted, cualquier persona, cree en lo que le dice su esposa, su esposo, su hermano, sí cree. Pero ese creer no es el que Dios te demanda a todos los que creen en su nombre. Porque el que cree en su nombre es nueva criatura. Porque el que cree en su nombre, como se acuerdan quién fue el que se acercó de noche. ¿Y qué le dijo Jesús? De nuevo, tiene que nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Significa cambiar de ritmo, una reforma y un reavivamiento. Cambiar, estoy malo, tengo que volver a las senderas antiguas. Eso es cambiar. Eso es creer. Lo demás es solamente tener un concepto de Dios. Muchas personas estudian la Biblia y estudian a Jesús por solamente tener ¿qué? Un concepto. Pero no buscan a Dios para que ese concepto genere una transformación en su vida. Es muy diferente. Hermanos, creer en Dios va más allá de tener una vivencia educacional, formación. Creer en Dios va más de tener buenos grados, va más de tener una excelente educación. Usted puede ver a muchas personas que son muy intelectuales y son muy educadas, pero ese no es el creer que Dios exige de nosotros, porque ese creer va mucho más allá. Va al lugar donde transforma el corazón, porque ese creer empieza a generarse en mi corazón y de adentro empieza a hacer el cambio en mi vida, porque lo otro solamente es un cambio intelectual y cambio de forma de hablar, pero el corazón sigue siendo el mismo de piedra. El corazón no sufrió ninguna transformación, por lo tanto el Señor no lo puede aceptar. Pero el cambio que quiere Cristo darle, pero el creer en Cristo es el que cambia el corazón, es el que da nuevos propósitos en la vida. Yo tengo mis hermanos y bien por ellos. No, uno está sacando su doctorado, no me recuerden que el otro está haciendo una maestría. Yo terminé una maestría. Pero cuando yo estaba haciendo eso, todavía no estaba tan conocedor de las... O sea, no era que no conocía, sino que como que no era tan penetrado en las cosas de Dios. ¿Me entiende? Entonces uno cree que estamos alcanzando educaciones superior, ¿me entiende? Pero yo ahora, con mis tiempos que conozco a Dios, me pongo a mirar y digo, de verdad, yo he hecho esto cuando era más joven. Pero ya el tiempo pasó. La educación que le da el mundo es una educación que te va a cambiar tu manera de hablar, tu manera de comportarte, pero no te va a cambiar el corazón. Que lo que nosotros buscamos es el cambio de corazón, el cambio de vida, el cambio de espíritu, que solamente es a través de Jesús. Hermanos, dice, ese creer nos capacita para que lleguemos a ser sus hijos por su propia elección. Ese creer que tengo en Jesús me doy cuenta que a través y solamente a través de Jesús yo puedo obtener la vida eterna. Y que lo que yo vivía antes era una vida que no estaba apegada a Dios. Y a veces, empieza el remordimiento, empieza el arrepentimiento. Porque si usted no siente dolor por su vida pasada, déjame decirte, todavía no te has arrepentido. Porque cuando empiezas a tener dolor por la vida pasada, por los hechos que tú hiciste, entonces estás en buen camino. Porque si tú no tienes dolor por lo que está, quiere decir que el Señor todavía no ha hecho morada en tu corazón. Y todavía te está pidiendo, dame, hijo mío, tu corazón. Hermanos, hay cosas que son parecidas, pero no son iguales.
Bueno, quiero terminar, aunque me falta un poquito, pero quiero terminar con... Además, ¿qué incluye más? ¿Qué necesitamos más para ser salvos? ¿Qué más exige el creer en Dios? ¿Qué más exige esa bondad, ese amor que Dios nos dio? ¿Qué más exige? Acompáñenme al libro de Tito, por favor. Tito, capítulo 2. Porque hay muchas personas, yo creo en Dios, yo no, ¿tú crees en Dios? Yo creo. Miles de personas creen en Dios. Y no saben que hasta el diablo cree y tiembla. ¿Sí? Pero ese creer no salva. Primera de Tito 2:11 dice, porque la gracia, ¿me están siguiendo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Porque qué? La salvación, la gracia se manifestó ¿a quién? ¿A unos? ¿A los predestinados? No, a todos, ¿sí? Enseñándolos que renunciando. Entonces yo creo en Dios y ese creer me va a generar un renunciamiento del mundo. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Porque no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso genera ¿qué? El creer en Dios. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quiénes no son sobrios? Los que no están conscientes. Porque me gusta, ¿se acuerdan cuando Jesús llega a Gadar? ¿Se acuerdan cuando Jesús llega a Gadar y sale el endemoniado? Y la Biblia dice, ¿qué dice? Y volviendo, ¿qué? Su mente en sí. Y volviendo a su sobriedad su mente, reconoció. Entonces, esto, mi hermano, ¿ya? Porque la gracia se ha manifestado para la salvación de los hombres, para que renunciemos las cosas del mundo, las impurezas del mundo, y vivamos en este siglo sobria. O sea, vivamos en este mundo sabiendo y entendiendo lo que está pasando. Sabiendo y entendiendo que necesito de un Salvador, tanto al despertar como al dormir, al empezar el día como al terminar el día, al empezar la noche como al terminar la noche. Hago de Jesús mi vida, justo y piadosamente. Aguardando la esperanza, el número 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. ¿Celosa de qué? De buenas obras. Entonces yo me esfuerzo, peleo, soy celoso, un celo espiritual. ¿Para qué? Para que empiece a generar nuevos frutos espirituales. Hermanos, ese es también lo que significa creer en Dios. Empezar a generar, vivir justa y piadosamente. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Gálatas 2:20. Tiene buena memoria. Tiene buena memoria. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es creer, hermano. Eso es creer. En ese momento el apóstol Pablo, cuando dice eso, es porque estaba convencido de lo que había agarrado.
En ese momento el apóstol Pablo estaba convencido de esa relación que tenía con Jesús. Debemos hacer esas palabras nuestras. Debemos de ser nuestras. Que el mundo, que los deseos, que las aspiraciones se queden donde están. Mi mayor aspiración es estar piadosamente presentado limpio ante el Padre. Que solamente lo hago a través de Jesucristo. Hermanos, quiero leer una partecita del libro de Camino aquí a Cristo, página 17. Es imposible, escúchenlo, es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. ¿Qué hacía Lutero? ¿Ustedes se acuerdan, mi hermano? ¿Qué hacía Lutero? Antes se golpeaba y decía, oye, pero si yo me hago esto, yo me golpeo y no siento nada. ¿Por qué? Porque aquí dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no podemos cambiar. Esa es la naturaleza del ser humano. Es mala. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de la inmunda? Job 14:4. Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios. Mi ánimo, mi sentimiento, mi vida, mis pensamientos, mi voz y todo mi ser es enemistad contra Dios porque lo genera un cuerpo malo. ¿Me entiende? Porque es generado por un cuerpo que vencido al pecado. Por lo tanto, si soy vencido al pecado, todo lo que yo voy a dar va a ser también pecado. Pues no es, dice, por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, porque pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. No lo puede. ¿Por qué? Porque es carnal. Porque todo lo que es carnal es enemistad contra Dios. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todo tiene su propia esfera, pero para esto no tiene ningún poder. El hombre puede producir corrección externa de las conductas, pero no puede cambiar el corazón. No puede purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre en el interior una vida nueva de lo alto antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Tiene que empezar. Por eso que la palabra del Señor, la fe, acepto, me presentan a Dios, creo en Dios. Entonces, ¿qué hago? Me arrepiento, ¿sí? Pido ayuda a Dios. ¿Esos sentimientos de dónde salen? Del centro del corazón. Entonces empiezan a que esos sentimientos, ahora Dios ya lo huele como un olor grato, porque están purificados ¿por dónde? Por Jesús, porque el ser humano reconoce su pecado. Apreciado hermano, debe haber un poder que obre en el interior una vida nueva de lo alto antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Ese poder es Cristo, no hay otro poder. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. Hermano querido, es el poder de Dios que puede transformar tu vida. Es el único, pero necesitamos caer de rodillas, reconocer que somos pecadores y que necesitamos del ayudador. ¿Por qué el joven rico no fue salvo? Porque no reconoció que estaba al frente quien es el redentor del mundo, el creador del mundo. ¿Me entiendes? Porque no reconoció que necesitaba del creador. Y era bueno. Era como nosotros. Venía todos los sábados al culto.
O tal vez en su capilla tenía él un puesto. Pero él no reconocía que necesitaba de un Salvador. No reconocía su defecto de carácter. Porque la luz que viene, esa luz que sale del corazón, me muestra mis defectos de carácter. Y esos defectos de carácter son los que generan el pecado en nosotros. Hermano, la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Debemos ensalzar la ley de Dios. Por cuanto se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de la tentación que nos induce a pecar. La ley de Dios. Pensar en eso me empieza a transformar. Me eleva para poder resistir las tendencias que son naturales. Las tendencias que son heredadas. Entonces, cuando yo empiezo a hacer de la ley un pensamiento, cuando empiezo a ver que la ley de Dios es un pensamiento en mí, que empiezo a meditar, que empiezo a vivirla, que empiezo a buscar tanto de día como de noche, entonces ese poder que me imparte, ese conocimiento de la ley de Dios, Jesucristo me imparte poder para subirme y poder vencer todas las tentaciones que me hacen pecar. Deseado toda la gente, 274. Pronto, mi hermano, pronto, yo te lo he presentado el amor tan grande de Dios. Pero en Salmo 85:10, pronto ese grande amor, y que usted no lo puede, que no lo podemos imaginar ahora, que va a ser un tema de estudio en el cielo, el amor. Lamentablemente el ser humano en 85:10 de Salmo dice, ¿qué dice? Se encontraron la misericordia y la verdad, se besarán la justicia y la paz. La misericordia está ahí, pero esa misericordia y ese amor va a ser por amor que Dios también haga justicia de los desobedientes. Va a ser por amor. Hermanos queridos, te estoy mostrando que si bien es grande el amor de Dios, es incalculable el amor de Dios. El himno decía inmesurable amor de Dios. Pero también el amor de Dios está compuesto por la justicia. Y no pasará el tiempo, no pasará sin que Dios también ejecute su justicia con nosotros. En Isaías 28:21 dice, eso es lo que no debemos nosotros, que esa palabra no se haga en nosotros. Y dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Perzaín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer ¿qué? Su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. El amor, por eso es que Dios ha abierto las puertas del cielo para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero va a llegar el momento en que todo el amor que Dios le dio al hombre acabará. No acabará porque se le acabe el amor a Dios, sino se va a acabar porque hay una justicia que se tiene que cumplir. Y ese momento va a ser cuando se cierre el tiempo de gracia. En ese momento, mi hermano, el que es Apocalipsis 22:11, el que ¿qué? El que sea justo, siga justo. Yo quiero estar en que los que son santos, santifíquense todavía. Hermano, ese debe ser nuestro propósito. El amor de Dios nos está esperando, pero va a llegar un momento en que los juicios de Dios empezarán
y empezará esa obra extraña, muy extraña para Dios, porque Él no se compadece del sufrimiento ni el dolor de las personas. No se complace del sufrimiento, del lloro. Pero el Señor del cielo le está dando una oportunidad a todos los seres humanos para que en este tiempo que todavía tenemos, podamos llegar a Dios, podamos llegar a arrepentirnos y podamos pedir el perdón de nuestros pecados y podamos pasar en esa lista cuando Dios nos nombre y nosotros podamos ser aceptos ante el trono del Padre. Que el Señor pueda ayudarnos, que el Señor pueda guiarnos y entender que Dios es amor, es su carácter, su trono es amor, pero también es justicia. Que sea para honra y para gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Infinitamente agradecido por un sábado más, un sábado que viene, Señor, pero que sea diferente a los demás sábados. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, de cada uno de los que estamos aquí y de los que representamos también. Señor, por favor, entregamos nuestro corazón para que tú lo puedas lavar. Escudriña nuestros corazones. Señor, si tenemos pecados ocultos, por favor, haznos acordar para que nosotros podamos arrepentirnos ahora que hay tiempo. Queremos gozarnos en el tiempo cuando tú vengas, Señor, pero el pecado nos separa de ti. Por eso te pido, por favor, ayúdanos a conocernos a nosotros mismos. Te pido que nos ayudes a entendernos a nosotros mismos que estamos apartados de ti. Que hay un pecado en nosotros, que cada uno tiene su propia lucha, Señor, ayúdanos a vencerlo, por favor. Que tus ángeles, que tu Espíritu, Señor, nos pueda guiar todos los días de nuestra vida, para que, Señor, no cometamos errores. Guíanos, Señor, porque en el momento que nos soltamos de ti, somos presa del enemigo. Por eso te pido, por favor, ayúdanos a caminar juntos contigo. Ayúdanos, Señor. Derrama tus bendiciones, Señor, a cada uno de nosotros y a nuestra familia. Señor, y a todas las personas que reconocen tu sábado como la ley, como una señal entre ti y nosotros, también bendícelos, Señor. Te pido, por favor, que nos ayudes y que tu Espíritu sea derramado en nosotros, nuevamente te lo pido. Y ayuda también, Señor, a nuestra alimentación que vamos a comer. Tu Señor bendice también para que sean beneficios de nuestra salud. Te entregamos todos estos favores, no porque merezcamos, Señor, sino lo hacemos por los méritos de Jesús, que entregó su vida por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.